Hola, ¿cómo están? Les saluda Raúl Guerrero y hoy los acompañaré en esta nueva edición de Perfiles de la Justicia, programa producido por la Oficina de Imagen y Comunicaciones del Distrito Judicial de Sullana. En esta edición nos acompaña el doctor Guillermo Ceballos López, profesor principal de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Piura, quien nos hablará sobre los cambios de los presidentes en el Perú en los últimos 10 años. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Perfiles de la Justicia. Muchas gracias, muy a gusto estar con ustedes para responder sus preguntas. Doctor, en los últimos 10 años el Perú ha tenido 8 presidentes, más el actual 9. ¿Esto es un reflejo de la crisis e inestabilidad política actual? Ciertamente, porque cuando el pueblo va a elegir a su presidente, lo hace por 5 años y no se ha cumplido con eso, dada la coyuntura de los últimos años. Es más, si bien es cierto igualmente cuando se formulan plazas presidenciales, los vicepresidentes pueden asumir el cargo. En nuestro caso también hemos tenido que a veces han asumido el cargo de la presidencia personas que fueron electas para ocupar el cargo de congresistas. Claro. Hay dos mecanismos por los cuales se produce la vacancia presidencial: la incapacidad moral permanente o la sucesión constitucional, según lo que señala la Constitución del 93. ¿Podría explicarnos al respecto? Por supuesto. Nuestra Constitución, en el artículo 113, regula las causales de vacancia. Dentro de ellas, regula causales bastante objetivas, como son la muerte, la renuncia, el salir del país sin permiso, o no regresar dentro del plazo establecido, haber sido destituido, o la incapacidad moral o permanente. Dentro de estos, la causal que ha generado mayor controversia ha sido la de la incapacidad moral permanente, dada la amplitud del concepto y dada los hechos igualmente diversos para los cuales se ha invocado esa causal. Claro. Doctor, ¿podría explicarnos un poco más acerca del juicio político de acuerdo al artículo 117 de la Constitución? Por supuesto, el artículo 117 regula las causales por las cuales el presidente, durante el ejercicio de su cargo, puede ser acusado. Y se indica que puede serlo por traición a la patria, por disolver el Congreso, fuera de las causales del artículo 134, por no convocar elecciones o por impedir el funcionamiento del Congreso o de los órganos electorales. Son causales cerradas con el propósito de no interrumpir su función y que, si acaso corresponde acusarlo, solamente correspondería para esos casos nada más, para que no distraiga su tiempo en estos temas y pueda ejercer su función como jefe de Estado y como jefe de gobierno. ¿Y la remoción de José Gerí por parte del Congreso fue controversial o ajustada? Sí, la controversia en el caso de José Gerí es que, si bien es cierto, él había sido electo como congresista, ocupaba por la sucesión presidencial el cargo de presidente, dado que los vicepresidentes estaban impedidos de hacerlo. Entonces, el debate en ese momento surgía si es que acaso correspondía llevar a cabo el procedimiento de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, o si por el contrario correspondía seguir el procedimiento de censura al ser un miembro del Congreso. En su caso se optó por el segundo procedimiento de seguir el caso de la censura. Y es verdad que hay una ley que así lo indica, porque se precisa que el presidente del Congreso, el que asume la función del presidente de la República, no deja de ser congresista, y en consecuencia ese fue el procedimiento que se siguió. Y el 18 de febrero del presente año juró como presidente José Balcázar. ¿Es constitucional y válido que pueda ser vacado antes del 28 de julio? Y yo creo que a estas alturas sería absolutamente imprudente proceder de esa manera, ¿no? Dada la prontitud y la premura de las elecciones, dada la estabilidad que tendría que tenerse en un momento como el que estamos pasando, sería absolutamente irresponsable proceder de esa manera. Y algunos analistas describen al Congreso como un parlamentarismo de facto, por la forma en cómo cambian de presidentes. ¿Usted qué considera? Es verdad que el parlamentarismo tiene un conjunto de rasgos de los cuales, en el caso nuestro, el peruano, que tiene raíces más presidenciales, ya hemos optado por algunos de los rasgos que era lo correspondiente a hacer controles mutuos entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, con la interpretación que además se ha venido tomando durante los últimos años respecto a la causal de incapacidad moral permanente. Se está adoptando un rasgo más, y es que está dependiendo la continuidad del jefe de gobierno de lo que disponga el Parlamento. Ese es un rasgo parlamentario, así que en ese sentido había un acercamiento a ese modelo. ¿Y considera usted que un Congreso bicameral, como Cámara de Senadores y Diputados, va a fortalecer la democracia? Todos esperamos que así sea, ¿no? Va a haber una mayor representatividad, va a haber mayores espacios y tiempos para poder tomar mejores decisiones, incluso del tema del cual estamos conversando, como es la vacancia o presidente por incapacidad moral permanente. El procedimiento también cambiaría, sería un procedimiento de 2 etapas, donde la evaluación sería en primer lugar en la Cámara de Diputados, y luego los diputados, si es que acaso votan a favor de la vacancia del presidente, tendrían que ir a sustentar a los diputados en representación de la Cámara ante la Cámara de Senadores, si es que acaso se ratifica esa decisión. Así que va a ser una decisión
mucho más reflexivo. Con el desinterés mostrado por la ciudadanía con respecto a informarse sobre el proceso electoral en los procesos pasados, ¿usted cree que esto apuntaría a un tema del voto facultativo en el futuro? En el último proceso electoral, en las elecciones generales que tuvimos, hubo un grado sutismo, pero teníamos el contexto además del COVID-19. Y respecto al tema del voto facultativo siempre está debate, pero yo considero que todavía no hemos llegado al punto, como lo indicabas anteriormente, de tener una ciudadanía lo suficientemente responsable, que se pueda informar, que se comprometa en tomar una decisión adecuada y responsable como para poder plantear el voto facultativo. Creo que todavía estamos en un proceso de formación hacia la ciudadanía y creo que todavía no sería el momento pertinente para ello. Claro. Doctor, ¿usted considera que somos una democracia frágil? Somos una democracia que se está consolidando. Hay varios temas por mejorar. Por ejemplo, el que tengamos un sistema de partidos políticos con la pluralidad que tenemos ahora no es algo serio. Que haya candidatos que estén cambiando de un partido a otro con demasiada frecuencia tampoco es lo ideal. Que haya una ciudadanía que no se preocupe por conocer a los candidatos, no se preocupe por conocer los planes de gobierno, nos dan cuenta de que estamos todavía lejos de un ideal. Claro. Estamos buscando que cada vez las cosas mejoren y a ese propósito hay que apuntar. Doctor, su mensaje final para la audiencia. Bueno, este tema nos ha traído a colación cómo es que hay todavía algunos puntos que tienen que solucionarse. En el caso concreto nuestro, tiene que ver con la parte orgánica de la Constitución y sobre todo con la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, los controles mutuos que entre estos debe haber. Así que esperamos que el nuevo Parlamento pueda solucionar esa tarea pendiente. De esta forma llegamos al final de esta edición de Perfiles de la Justicia. Queremos agradecer al doctor Guillermo Ceballos López, profesor principal de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Piura, y a ustedes por su preferencia, e invitarlos a seguirnos por nuestras redes sociales de Facebook, YouTube e Instagram, y por la señal abierta de Justicia TV. Nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias.